Capítulo 7. Peligro, ¿qué demonios acaba de pasar? Eso es lo único que alcanzo a pensar mientras miro a mi alrededor. El caos reina por todas partes. Gritos desesperados, cuerpos empujándose, madres abrazando a sus hijos sin saber a dónde correr. Estoy en medio de una calle transitada que hace apenas unos segundos parecía tranquila, y ahora es un infierno abierto. A lo lejos puedo verlo, no sé cómo, pero lo siento tan claro como si estuviera frente a mí. Una flota entera, al menos 15 barcos, emergió de la nada. En cuestión de segundos todos comenzaron a disparar al unísono, como si hubieran ensayado su ataque cientos de veces. Señor, ¿se encuentra bien? Giré la cabeza y ahí estaba Stussy, la rubia del CP0. Su rostro reflejaba una preocupación genuina, aunque trataba de ocultarlo bajo su máscara de serenidad. Alrededor de nosotros, los demás agentes ya habían formado una muralla humana, usando sus cuerpos como escudo. Mis sentidos estaban alterados, demasiado abiertos. Esa era la maldita desventaja del Aki de observación. Lo veías todo, lo sentías todo, hasta el más mínimo movimiento en medio del caos. El ruido, la desesperación, la intención asesina, todo me golpeaba al mismo tiempo. Respiré hondo. Lentamente me obligué a calmarme, a enfocar mi mente. Pero el peso de esa presencia seguía allí, opresiva, sofocante. Quería apagar esa sensación, desconectarme, pero no podía. Lo veía venir. Grandes bestias y una legión de piratas desembarcando en la costa, avanzando como si nada pudiera detenerlos. Tenemos que salir de aquí, dijo uno de los agentes, empujando a la multitud para abrir camino. Tal vez ir a la base de la marina o a los barcos. Me obligué a ponerme de pie con firmeza. La gente alrededor seguía corriendo sin rumbo, como un rebaño de ovejas esperando ser devorado. Bien, murmuré, con mi espada lista y mi haki aún activo. En ese momento, escuché la voz de mi compañero. Compañero, esto no está bien, dijo Ares, con un tono extraño, preocupado. Miré hacia mi cinturón. La calaca incrustada en la funda de la espada temblaba como si reaccionara a algo que solo ella podía percibir. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué pasa? Pregunté con un nudo en la garganta. La calaca se desprendió de la funda y comenzó a flotar frente a mí, con esa expresión cadavérica más seria que nunca. Puedo sentirlo. La misma espada que estaba en aquella isla, donde encontramos esas estatuas malditas. Mis labios se apretaron con frustración. Claro, tenía sentido. Son los mismos, murmuré, con la rabia subiéndome por la garganta. Los mismos que atacaron aquel reino, y si están aquí, significa que no se detuvieron. Apreté los dientes. Vinieron por mí. La idea no era descabellada. Podía imaginarlo perfectamente. Algún esclavo liberado, consumido por el odio, dispuesto a atacar aunque supiera que sería su sentencia de muerte. Alguien que había perdido tanto que ya no tenía nada más que perder. Con más razón debemos sacarlo de aquí lo antes posible, mi señor, intervino Stussy, con esa voz fría y calculadora que la caracterizaba. Los demás agentes asintieron sin titubear. No les importaba la gente que seguía cayendo, solo su misión. Protegerme a mí, al maldito dragón celestial. Podremos llegar a los barcos y defendernos allí. Son lo bastante avanzados, sus defensas resistirán, dijo otro agente, sin apartar la vista del frente. Y entonces ocurrió. Un rugido. Un rugido tan extraño que heló la sangre de todos los presentes. No era un sonido humano, ni animal, ni nada que perteneciera a este mundo. Volteamos hacia el final de la cuadra, y allí estaba. Tienes que estar bromeando, murmuré con un nudo en el estómago. Lo que vi fue grotesco. Un hombre con una mirada enloquecida, casi animal, montado sobre un monstruo imposible. Un triceratops, no un triceratops común.
Esa abominación tenía los cuernos y la corpulencia de uno, pero su cuerpo estaba cubierto de pelaje rayado como el de un tigre. Sus ojos brillaban con un fulgor depredador, y sus músculos se tensaban como si en cualquier momento pudiera destrozar el pavimento con una sola embestida. El jinete sostenía en cada mano cuchillas curvas, manchadas de sangre fresca, y reía como un desquiciado mientras la bestia arrasaba con los transeúntes, moviéndolos a un lado como si fueran simples muñecos. Algunos caían, otros eran aplastados, y los que tenían peor suerte eran alcanzados por las cuchillas del maniático. Puta madre, siempre me quejé de que Chopper fuera el único animal que comió una fruta del diablo, y ahora solo quiero ver a ese maldito reno antes que a esta cosa. No podía creer lo que tenía frente a mí. El caos que había comenzado con barcos y disparos ahora se transformaba en una pesadilla viviente, una mezcla entre locura y bestias de otro mundo. Y lo peor de todo era que ese tipo no parecía tener intención de detenerse. «Vámonos de aquí», ordenó Stussy. Ni ella ni los demás agentes parecían siquiera registrar el caos a su alrededor. La multitud seguía gritando, los cuerpos chocaban unos contra otros, y sin embargo, lo único que preocupaba a los del CP0 era mi seguridad. El tumulto era ensordecedor, por eso me sorprendí cuando lo escuché. No sé por qué, pero lo escuché claro. ¡Ayuda! Giré el rostro, aunque no quería hacerlo. Y allí estaba. Una mujer embarazada, tendida en medio de la carretera, incapaz de moverse. El monstruo ya la tenía en la mira. El jinete de sonrisa maniática se inclinó hacia adelante, sus cuchillas listas, y el triceratops tigre aceleró como una bestia de pesadilla. No hacía falta usar aquí de observación para saber lo que planeaba. Iba a aplastarla, o peor aún, dejar que esa aberración se la devorara. Por un instante mi cuerpo se paralizó. Pero luego algo dentro de mí se encendió. «Paso del infierno», susurré. El haki de armadura se concentró en mis piernas, cubriéndolas de un brillo oscuro y sólido. Una técnica que había perfeccionado. No hacía falta envolver todo el cuerpo, bastaba reforzar las zonas necesarias. Así, podía desatar una velocidad que ni yo mismo sabía que poseía. Me lancé hacia adelante. El suelo crujió bajo mis pies. Ni siquiera el CP0 pudo reaccionar a tiempo. Un segundo después ya estaba frente a la bestia. Mi puño, cubierto en haki, impactó con toda la furia contenida. El resultado fue brutal. Tanto el jinete como la criatura fueron lanzados por los aires. El hombre cayó rodando unos metros más adelante, maldiciendo entre carcajadas, mientras que el triceratops salió volando como una montaña descontrolada hasta estrellarse contra un edificio, reduciéndolo a escombros. «Mi señor». Stussy apenas pudo pronunciarlo, con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Los otros tres agentes estaban igual, boquiabiertos. Ignoré sus miradas y me acerqué a la mujer embarazada. Ella temblaba, los ojos llenos de terror, incapaz de comprender lo que acababa de pasar. «Vamos a proteger la isla», dije con voz firme, girándome hacia los del CP0. «Guíen a los civiles a los refugios. La prioridad son ellos. Este lugar sigue teniendo una base marina, y la marina podrá repeler los barcos, nosotros solo tenemos que ganar tiempo hasta que eso ocurra». Los cuatro se quedaron en silencio, atónitos. «¿Qué esperan? ¿Una galleta? Háganlo ya». Troné con un grito que los sacudió como una bofetada. Con algo de duda, finalmente asintieron. Stussy no dijo nada. Simplemente levantó a la embarazada en brazos, con una delicadeza inesperada, y la cargó como si fuera una princesa, alejándose de inmediato. Yo, en cambio, desenfundé mi espada. «Por esto es que eres mi espadachín», dijo la funda, acoplándose a mi brazo, como si formara parte de mi carne. Me puse en guardia, preparado para lo inevitable. El hombre de la sonrisa maníaca ya se había levantado. Se sacudió el polvo, la mirada completamente enloquecida, y señaló hacia mí.
lo encontré. Dicho eso, lanzó un silbido. Fue leve, apenas perceptible. Pero el Aki me lo reveló todo. Ese silbido llevaba un llamado, una orden escondida en sus vibraciones. Y lo siguiente lo confirmó. Docenas de criaturas comenzaron a aparecer, arrastrándose entre las calles, saltando desde los tejados, surgiendo de callejones como una marea viva. Bestias deformes, híbridos imposibles, cada uno más grotesco que el anterior. Se reunieron frente a él, formando un muro de carne y colmillos que lo protegía. El aire se volvió pesado. El rugido de la multitud quedó atrás. Ahora solo quedaba el sonido de esas abominaciones respirando al unísono, esperando la orden de destrozarme. Apreté la empuñadura de mi espada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba haciendo esto, si ni siquiera tenía que ver con mi propia supervivencia? Ese pensamiento cruzó mi cabeza por un instante, pero no tuve tiempo de detenerme. Hip, 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 hip. Esto será divertido, será muy divertido, hip, hip, hip. Rió el maldito, sacando una segunda cuchilla. Su mirada desquiciada brillaba con una emoción infantil, como si masacrar gente fuera un simple juego de mesa. Con un gesto de su mano ordenó a sus monstruos que se lanzaran sobre mí. Las criaturas rugieron al unísono, preparándose para devorarme. Y, sin embargo, lo que más me irritó no fueron ellos, ni siquiera el peligro de morir. Fue su risa. Siempre lo mismo. Siempre la misma estúpida fórmula. Ese tipo de villanos que solo saben reírse como imbéciles, creyendo que con carcajadas maniáticas ya se hacen temibles. Esa absurda obsesión de actuar como caricaturas sangrientas, pensando que eso los hace malvados de verdad. Pero al final, no eran más que idiotas. Idiotas que se reían de sus propios chistes como si el autor de esta historia creyera que con eso bastaba para construir un villano memorable. Apreté la mandíbula. Y entonces lo dije en voz baja, con una calma que helaba. Ya me decidí, mis pies se acomodaron en el suelo, la respiración se volvió uniforme. Relajé mis músculos al máximo, para luego reforzar solo los necesarios con Aki de armadura. Cada fibra, cada articulación, cada tendón estaba preparado para matar. Las bestias se abalanzaron contra mí como una ola de carne y colmillos. Te mostraré, murmuré, alzando la espada. No lo que es un villano, sino lo que es auténticamente, un monstruo. El aire se volvió pesado, como si la misma muerte se hubiera detenido a observar. Entonces, lo desaté. Reino de la muerte. Simplemente comencé a caminar. No corrí, no grité, no hice ningún movimiento innecesario. Solo avancé. Y a cada paso que daba, una criatura caía. Decapitadas, partidas a la mitad o atravesadas por cortes limpios y horribles que las dejaban irreconocibles. El suelo comenzó a teñirse de rojo, mientras la calle entera se llenaba de cuerpos destrozados. El hombre cambió su expresión por primera vez. Ya no se estaba riendo. La sonrisa maníaca desapareció, sustituida por algo mucho más humano. Horror puro. Él podía verlo. Podía ver lo que yo estaba haciendo, aunque no lograba comprenderlo. La verdad era simple. Solo estaba copiando. Copiando la técnica de Tomioka de Demon Slayer. Pero la había adaptado. La modifiqué a mi manera, reforzando con Aki de armadura los músculos exactos que aceleraban los reflejos naturales. Y lo potenciaba todavía más con el Aki de observación, que me permitía prever cada movimiento, cada punto débil, cada instante preciso donde un corte significaba una muerte instantánea, casi sin dolor. Era una danza de muerte perfecta. Una ejecución sin pausa. Todos y cada uno de sus monstruos fueron aniquilados en cuestión de segundos. Vi cómo el hombre dio un paso hacia atrás, el miedo pintado en sus ojos. Levantó una de sus cuchillas, como si todavía creyera que podía resistir. Pero la esperanza le duró lo que un suspiro. El filo de su arma fue cortado limpiamente en dos, partiéndose como mantequilla frente a mis ojos.
Finalmente, lancé un tajo certero. No apunté a matarlo. Solo lo suficiente para incapacitarlo, para demostrarle que ya no tenía escapatoria. Exhalé un largo suspiro. Mi cuerpo, agotado por el esfuerzo, comenzó a temblar ligeramente mientras caía de rodillas por un instante. ¿Estás bien, compañero?, preguntó Ares, flotando a mi lado con su mirada fija en mí. Sí, respondí con la respiración pesada. Solo que usar tanto aquí al mismo tiempo me cansa bastante. Cerré los ojos un instante. Y entonces volví a abrirlos, activando de nuevo el Haki de observación. Lo sentí. Una presencia. Arriba de un techo cercano. Allí, una mano se alzaba. Pero no era una mano normal. Tenía un ojo en la palma, y unas orejas formadas grotescamente alrededor. Lo supe de inmediato. Esa forma. Esa habilidad. Esa sensación. Era una cámara viviente, un ojo espía. La niña demonio. ¿Robin?, murmuré. El ojo se abrió sorprendido, como si hubiera escuchado mi voz, y en un instante la figura se deshizo en el aire, desvaneciéndose como si nunca hubiera existido. Me quedé quieto, en silencio, con el corazón aún acelerado. Sabía lo que había visto. Y lo que eso significaba. En otro lugar, muy lejos del ruido de la calle, Nico Robin se llevó una mano a la boca, temblando. No, no puede ser, murmuró, escondida en las sombras. Su misión era clara y sencilla. Mientras todos los demás combatían, ella debía infiltrarse en las bases navales y neutralizar a los guardias, borrando cualquier rastro de Alama. Un trabajo quirúrgico, casi rutinario. De hecho, no le había costado nada. Los soldados habían caído en silencio, uno tras otro, sin poder dar la voz de alerta. Pero todo cambió cuando escuchó esa voz mental. Lo encontré, la voz de su compañero resonó en su mente. Jill. La mujer con la habilidad para enlazar pensamientos, un poder invaluable para coordinar operaciones a distancia. Robin no solía usarla, le resultaba incómodo sentir otras mentes rozando la suya, pero esta vez quiso escuchar. Y lo que vio a través de la conexión, la dejó helada. Al principio pensó que sería un espectáculo de carnicería normal, uno más. El domador siempre era cruel. Lanzaba sus bestias como carne de cañón y disfrutaba de verlas despedazando todo a su paso. Era brutal, pero familiar. Nunca esperó presenciar aquella masacre. No eran los gritos de animales lo que la estremeció. Era la forma en que caían. Uno tras otro, sin apenas resistencia, como si un monstruo invisible los estuviera ejecutando de la manera más precisa y aterradora posible. No eran muertes caóticas, eran muertes quirúrgicas. Robin tragó saliva. Lo comprendió de inmediato. Eso no era normal en un dragón celestial. Recordó entonces la advertencia de su capitán. Había un grupo especial, distinto, de dragones celestiales que no eran simples parásitos arrogantes. Eran guerreros de élite. Eran caballeros. Todos, aléjense. Él debe ser uno de los que el capitán nos advirtió, él es un caballero sagrado. Gritó mentalmente a través de Giel. Esperó respuesta. Nada. Silencio. Volvió a intentarlo, más fuerte, pero lo que recibió de regreso fue un vacío aterrador. Cerró los ojos y sintió como su estómago se hundía. La conexión había desaparecido. Volvió a usar la habilidad de Giel, forzándola al límite. Y entonces lo vio. Los barcos. En la distancia, columnas de humo negro se alzaban hacia el cielo. Jack y Gill siempre se quedaban en los barcos. No eran combatientes, pero desde cubierta eran intocables. Su coordinación y ataques a distancia eran casi imposibles de contrarrestar. Imposible, hasta ahora. Habían caído. Robin apretó los dientes. No podía creerlo. Pero no había tiempo para procesarlo. Necesitaba ubicar a los demás. El primer vínculo que encontró la horrorizó todavía más. Juan.
El Ming León, un espadachín brutal, el hombre que ella siempre había considerado invencible en un duelo de acero. Y allí estaba, acorralado, apenas resistiendo contra un encapuchado solitario. La intensidad de la lucha era tal que Robin pudo sentir las vibraciones de cada choque de espadas. Y lo peor, Juan no tenía la ventaja. Siguió buscando, desesperada. Encontró a Coco. El Bucaner. Un gigante, una montaña viviente de músculo. Una de las razas más resistentes, casi imposibles de abatir en combate directo. Y, sin embargo, estaba rodeado. 4 enemigos lo tenían contra las cuerdas, empujándolo hacia el suelo poco a poco. El orgullo de los Bucaners estaba siendo reducido a un prisionero impotente. «Esto es imposible», susurró Robin, cada vez más helada. Finalmente localizó a 2 figuras que parecían estar ilesas. El capitán y Kaori. Ambos avanzaban a gran velocidad hacia la zona de la batalla. «Capitán, tenemos que ir ahora mismo», advirtió Robin con urgencia. El capitán se detuvo en seco. Giró el rostro hacia ella, confundido. «¿De qué hablas?» «Ya lo tenemos acorralado», dijo con una confianza vacía, preparando sus armas. Robin lo interrumpió con un grito desesperado. «Escuché bien, él es un caballero sagrado». Las palabras resonaron como un trueno. El capitán se congeló. Sus ojos se abrieron como platos, y un escalofrío recorrió su espalda. En su mente, un recuerdo lo atravesó como una daga. Un hombre rubio, elegante, desenvainando una espada. Un solo movimiento. Y después, la visión de su propio brazo cercenado, cayendo al suelo mientras su cuerpo era abandonado a desangrarse. «Tienes que estar mintiendo», balbuceó, con la voz quebrada. «¿Qué haría un caballero sagrado aquí?» «Mató al domador. Y a todas sus bestias», replicó Robin con frialdad. El capitán retrocedió medio paso, y aunque intentó mantener la compostura, Robin lo notó. El temblor en sus manos. El miedo en su mirada. Y, detrás de todo, algo más, un rencor antiguo. Un odio enterrado en viejos recuerdos. Recuerdo del capitán cuando cerró los ojos, los gritos del presente se mezclaron con los del pasado. Se vio a sí mismo más joven, arrogante, con ambos brazos aún en su sitio. No era nadie importante, apenas un pirata de media monta que buscaba poder. Fue entonces cuando escuchó ese nombre por primera vez. Rox de Shebeck. El monstruo que desafiaba a todo y a todos. La bandera negra que prometía libertad, poder y riquezas sin límites. Él y los suyos, un grupo de forajidos sin gloria, no lo dudaron. Se unieron al estandarte de Rox. No porque fueran fuertes, no porque fueran escogidos, sino porque Rox necesitaba un ejército. Entre Kite, Shiki y Lin Lin, había sitio para los grandes nombres. Pero también había lugar para la carne de cañón. Y eso eran ellos. Un grupo sin peso, usados como piezas desechables. Pero en ese entonces, él no lo entendía. Se sentía parte de algo grande. Recordaba las reuniones en cubierta, la forma en que algunos de los grandes los miraban como si fueran basura. Pero él y sus camaradas reían, convencidos de que tarde o temprano harían un nombre propio. Hasta que llegó la isla de los dioses. El infierno se desató en cuestión de minutos. El cielo se partió en rugidos, los mares temblaron bajo el peso de los cañones, y los héroes de la marina, junto a dragones celestiales y leyendas anónimas, aparecieron con una fuerza aplastante. Su grupo fue el primero en entrar en contacto con ellos. Y el primero en caer. Recuerda con claridad la desesperación. Uno de sus hombres, el más joven, fue atravesado por una lanza antes de poder siquiera alzar su espada. Otro fue barrido por un tajo que lo partió en dos, su cuerpo cayendo sin vida sobre la arena ardiente. Cada uno de sus camaradas gritaba, sangraba, moría sin gloria. Y entonces lo vio. Un hombre rubio, de mirada helada, avanzó hacia él. El caballero. Su presencia era distinta a la de cualquier pirata o marine.
No era caótica, no era fanática. Era fría, precisa, letal. Antes de que pudiera reaccionar, su espada brilló. Un instante después, el dolor lo consumió. Su brazo izquierdo cayó al suelo, arrancado de cuajo. El grito que soltó se perdió en la tormenta de la batalla. Sangrando, medio consciente, miró cómo el resto de su grupo era masacrado sin piedad. No quedó nadie. Él no luchó. No resistió como un héroe. Escapó. Se arrastró como una rata, cubierto de sangre, hasta que la suerte, o la desgracia, le permitió sobrevivir. Cuando volvió en sí, lo único que le quedaba era el muñón de su hombro, el recuerdo de sus camaradas muertos y un odio que lo consumiría hasta hoy. El capitán regresó en sí, apretando los dientes con rabia. «Vamos por ese idiota», dijo con voz dura. A pesar de todas las advertencias de Robin, no le importaba. Avanzó junto con Kaori, decidido. Sabía que, a pesar de la edad del enemigo, debía ser solo un aprendiz en comparación con los verdaderos monstruos, aquellos que nunca salían de Mariejois. Pero eso no lo detenía. Él solo quería matarlo. Y una vez que lo hiciera, todo su rencor acumulado encontraría un cauce. Trata de ayudar a tus compañeros por una maldita vez, Robin, o los vas a dejar morir. Le lanzó a la mano con ojo y boca que ella había creado. La mueca de disgusto en la expresión de Robin fue evidente. No quería que le recordaran aquello, pero aún así, la mano asintió.